Compañeros, muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes la confianza que tuvieron hacia mi persona de poder dirigir los trabajos en esta mesa directiva durante este mes. Muchas gracias. Solicito al diputado secretario Juan Martín Reina García que informe a esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existen quórum para iniciar la sesión. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico, hay una asistencia de 23 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum, diputada presidente, para celebrar la presente sesión ordinaria. Esta presidencia informa al Pleno que en términos del artículo 69, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, que los diputados Erika Crespo Castillo, Irma Leticia Torres Silva, Belén Rosales Puente, Juan Rigoberto Garza Faz, Ernesto Gabriel Robinson Terán y Óscar Enrique Rivas Cuellar, por motivos propios de su encargo, justificaron su inasistencia a esta sesión. Honorable Asamblea Legislativa, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión siendo las 11:53 del día 5 de febrero del año 2015. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A, y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Lista de asistencia. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura del orden del día. 4. Discusión y aprobación en su caso del acta número 91 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 28 de enero del presente año. Correspondencia. 6. Iniciativas. 1. De decreto mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a celebrar la donación de un predio propiedad de la Hacienda Pública Municipal al Gobierno del Estado de Tamaulipas, con destino a la Secretaría de Educación para la construcción del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 7. Dictámenes. 1. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7. Asuntos generales. Clausura de la sesión. Señores diputados, continuando con el orden del día, solicito al diputado secretario Carlos Javier González Toral que en cumplimiento del punto de acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 28 de enero del año 2015, implícitos en el acta número 91. Con mucho gusto, Presidenta. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 28 de enero del año 2015. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 28 de enero del año en curso, implícitos en el acta 91, siendo los siguientes. Primer acuerdo. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 90 correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del presente año. 2. Se aprueba por unanimidad de votos la iniciativa de decreto con dispensa de turno a comisiones mediante el cual se emiten las declaraciones de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al régimen jurídico del Estado y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.
a partir del día 6 de abril del 2015 en los distritos judiciales 9º, 10º, 12º y 14º, con cabecera en Tula, Padilla, Sotolamarina y Valle Hermoso, respectivamente, así como en el primer distrito judicial respecto a diversos tipos penales. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Esta presidencia somete a consideración del Pleno el acta número 91, relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 28 de enero del año 2015, para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafos 1 y 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62-1, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Diputada Griselda. A favor. Okay. ¿Quién falta? Vamos a 24 votos. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobada el acta de referencia por 24 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En observancia al punto de acuerdo 62-2, Honorable Pleno Legislativo, procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado en vigor, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En ese tenor solicito al ciudadano diputado secretario Carlos Javier González Toral tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Con mucho gusto, diputada presidenta. Del Ayuntamiento de Bustamante, oficio TES/08-2015, fechado el 16 de enero del actual, remitiendo la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2014. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Se acusa recibo y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para los efectos constitucionales de fiscalización. De la Legislatura de Quintana Roo, oficio número 0300-214.PO, recibido el 27 de enero del presente año, comunicando la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, así también la elección de la Diputación Permanente correspondiente al primer periodo de receso dentro del segundo año constitucional, quedando como presidente el diputado José Luis Toledo Medina. Es cuanto, diputada presidente. Se acusa recibo y se agradece la información.
De la Legislatura de Quintana Roo, oficio número 113, diagonal 2014, recibido el 27 de enero del año en curso, mediante el cual se comunica la elección como presidente de la Gran Comisión del diputado Pedro José Flota Alcocer. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Se acusa recibo y se agradece la información. Del Ayuntamiento de San Carlos, oficio fechado el 26 de enero del actual, mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, incluidos los fondos de infraestructura y fortalecimiento municipal. ¿Es cuánto, diputada presidente? Se acusa recibo y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para los efectos constitucionales de fiscalización. Del Ayuntamiento de Hidalgo, oficio número PMH 029-2015, fechado el 23 de enero del presente año, mediante el cual se remite el cuarto informe trimestral del cierre de los avances físico-financieros de las obras y acciones programadas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, denominado Ramo 033, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Se acusa recibo, se integra al expediente del seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. De la Legislatura de San Luis Potosí, oficio recibido el 27 de enero del actual, comunicando que fueron clausurados los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, así como la elección e instalación de la Diputación Permanente que fungió del 15 de diciembre del 2014 al 31 de enero de 2015, presidiendo el diputado Crisógono Sánchez Lara. ¿Es cuánto, diputada presidente? Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Oaxaca, circular número 20, recibida el 29 de enero del presente año, mediante la cual comunica la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca, realizándose de manera gradual para todos los delitos tipificados en el Código Penal local ya existente y que surtirá sus efectos de acuerdo a las prevenciones señaladas en dicho acuerdo. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Se acusa recibo y se agradece la información. De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, oficio recibido el 29 de enero del actual, mediante el cual remite a esta legislatura el informe anual de labores 2014. ¿Es cuánto, diputada presidente? Se acusa recibo del informe correspondiente y hecho del conocimiento de los integrantes del Pleno Legislativo, se remite al archivo de este Congreso para su consulta institucional y pública y distribúyase entre los integrantes de este Pleno Legislativo para su conocimiento. Del Poder Ejecutivo del Estado, oficio número 126, fechado el 26 de enero del presente año, remitiendo el informe del saldo de la deuda pública directa e indirecta correspondiente al 31 de diciembre del año 2014. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Se acusa recibo, se integra al expediente de seguimiento de las finanzas del citado poder y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. De la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Aldama, oficio número 06/2015, fechado el 28 de enero del actual, remitiendo la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2014. ¿Es cuánto, diputada presidente? Se acusa recibo y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para los efectos constitucionales de fiscalización. De la Legislatura de Quintana Roo, oficio número 120, diagonal 2015, fechado el 7 de enero del presente año, comunicando la elección de la mesa directiva que fungió durante el primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, quedando como presidente el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis. ¿Cuánto, diputada presidenta? Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Quintana Roo, oficio número 07, diagonal 2015, P.E., fechado el 12 de enero del año en curso, comunicando la apertura y clausura del primer periodo extraordinario de sesiones,
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Guanajuato, oficio circular número 255, recibido el 30 de enero del actual, mediante el cual se comunica la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, así como la instalación e integración de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso, quedando como presidente el diputado José Gerardo Zavala Procel. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Colima, circular número 59, fechado el 27 de enero del presente año, mediante el cual se comunica la elección de mesa directiva que funge durante el presente mes de febrero, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones dentro del primer año de ejercicio constitucional, quedando como presidente el diputado Heriberto Leal Valencia. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa recibo y se agradece la información. De la ciudadana doctora Patricia Osante y Carrera, escrito mediante el cual formula solicitud de declaración por parte de este Congreso para obtener la condición de tamaulipeca. Es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, en vigor, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente, con relación a lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 5 de la Constitución Política Local. A continuación, procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Nadie. Continuamos. Directo con Juan Martín. Sí. Okay. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Juan Martín Reina García para dar cuenta de la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Reynosa. Con gusto, diputada presidente. Se recibió del municipio de Reynosa, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a celebrar donación del predio al gobierno del estado de Tamaulipas con destino a la Secretaría de Educación para la construcción del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. Es cuanto, diputada presidente. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se turna a la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. A continuación, procederemos a desahogar el punto de dictámenes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Hernández Chavarría para dar a conocer el dictamen con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se aprueba en toda y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, compañera diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, a la Comisión de Puntos Constitucionales se turnó para estudio el dictamen, la minuta proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida para la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Al efecto, quienes integramos la Comisión de Referencia en ejercicio de las facultades conferidas a este órgano congresional por los artículos 58 de la 54 de la Constitución Política del Estado, 35, párrafo 1, 36, inciso A, 43,
párrafo 1, incisos E, F y G, 44, 45, 46, párrafo 1, 87, 88, párrafo 1, 93, inciso C y 95, párrafos 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, procedimos al estudio de la minuta referida, por lo que tenemos a bien presentar el siguiente dictamen. Competencia. Como punto de partida, es preciso dejar asentado que es competencia de este honorable Congreso del Estado conocer de la reforma que a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pretende efectuarse. Acorde al sistema de nuestro derecho constitucional, previene y que la propia Carta Magna establece en su artículo 135, en el que se precisa que para las modificaciones lleguen a ser parte de la Constitución General de la República, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, las acuerden y que dichas reformas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. En concordancia con la disposición constitucional que antecede, con base en lo dispuesto en el artículo 58, fracción 64 de la Constitución Política del Estado, es atribución de esta legislatura concurrir al proceso de reformas de la Constitución General de la República como parte del constituyente permanente. En ese tenor, una vez efectuada la etapa procedimental previa con la aprobación de las cámaras legislativas que integran el honorable Congreso de la Unión, corresponde a este honorable representación popular determinar su posición en relación a la reforma constitucional que nos ocupa, en el sentido de decidir si se considera procedente o no la misma. Así es que, con base en los fundamentos constitucionales y legales antes descritos, queda plenamente justificada la facultad de este Congreso para conocer de esta reforma constitucional. Antecedentes del proceso legislativo. El 1 de octubre de 2013, la diputada Cruz Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma la fracción 3 del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 2, en esa misma fecha, la mesa directiva de la H Cámara de Diputados turnó la iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y de igualdad de género para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, así como la Comisión de Asuntos Indígenas para su opinión. Número 3, el 2 de octubre del 2014, en sesión ordinaria de la H Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos políticos electorales de las mujeres indígenas por 400 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones. Número 4. En esa misma fecha se turnó la minuta en comento a la H Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 constitucional. Número 5. El 6 de octubre del 2014, la mesa directiva del Senado de la República dispuso que se turnara a las comisiones unidas en puntos constitucionales, de asuntos indígenas y de estudios legislativos para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Número 6.
A fin de realizar el adecuado estudio de la minuta, los integrantes de las Comisiones Unidas efectuaron diversos intercambios de impresiones conducentes al dictamen concerniente. Número 7. A su vez, los integrantes de las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, instruyendo a sus respectivos secretarías técnicas en torno a la elaboración del anteproyecto de dictamen correspondiente, contemplándose la atención de la propuesta remitida por la H. Cámara de Diputados. Número 8. El día 27 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 89 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponiéndose su remisión a la legislatura de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional. Número 9. La minuta de referencia fue recibida por este Congreso del Estado en sesión de la Diputación Permanente celebrada el 22 de diciembre del 2014, siendo turnada al inicio del actual periodo ordinario de sesiones a la Comisión de Puntos Constitucionales para efecto de su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Objetivo de la minuta. La minuta sometida a consideración de esta legislatura tiene como objetivo establecer principios de igualdad y equidad con perspectiva de género en materia político-electoral de mujeres y hombres indígenas de comunidades y municipios de origen étnico. Asimismo, mediante esta reforma se pretende fortalecer los mecanismos de protección, acceso y ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de los ciudadanos que por su calidad étnica o de pertenencia a un pueblo o comunidad indígena, sus usos y costumbres no les permitan el ejercicio pleno de los referidos derechos. De esta forma, se pretende consolidar dos propósitos específicamente. Primero, asegurar que las mujeres y hombres indígenas accedan al ejercicio de cargos públicos de representación popular para el que hayan sido elegidos o cargos públicos para el que hayan sido designados. Y segundo, que las prácticas comunitarias de usos y costumbres no puedan limitar de forma alguna los derechos de las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Análisis de la minuta. Como se desprende del análisis efectuado a los documentos que integran el expediente de la minuta que se dictamina, destaca la necesidad de plasmar en el texto constitucional las normas de derechos humanos y garantías de igualdad y equidad con perspectiva de género, para garantizar que las mujeres y hombres indígenas accedan al ejercicio de cargos públicos y de representación popular para el que hayan sido electas y o designadas, y que las prácticas comunitarias de usos y costumbres no puedan de forma alguna limitar el derecho constitucional de este sector de nuestra sociedad. Asimismo, se advierte que en comunidades indígenas prevalecen prácticas de usos y costumbres contrarias a los principios rectores de igualdad y de derechos fundamentales, así como la transgresión de tratados internacionales al coartar la igualdad respecto a los derechos de las mujeres y hombres de comunidades indígenas para acceder a los órganos de gobierno y participar de forma proactiva en las decisiones que fortalezcan el desarrollo de sus comunidades. Aunado a ello,
se establece que la propuesta de reforma que se propone versa de igual forma en armonía con el artículo 1 constitucional, con base en su párrafo 5º, que señala que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las de salud, religión, de opinión, así como de preferencias, estado civil o cualesquieran que atente contra su dignidad humana y que derivado de prácticas contrarias a este principio y con ella evitar la anulación o menoscabo de los derechos y principios fundamentales de los ciudadanos, sin dejar de lado que la Constitución Federal señala que la nación se compone de una sociedad pluricultural sustentado en sus pueblos indígenas y que conservan sus propias instituciones. En ese contexto, se expone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así también se precisa que la Constitución establece que los pueblos y comunidades indígenas serán respetadas en cuanto a su libre determinación y autonomía para elegir conforme a sus normas, usos y costumbres, a sus autoridades representantes y forma de gobierno, lo cual debe darse en pleno respeto a los principios de igualdad y equidad que garanticen que tanto hombres como mujeres indígenas compitan en igualdad de circunstancia en las contiendas electorales. También se aduce que la Carta Magna en diversos artículos protege tanto la no discriminación como la igualdad con la que se debe de ejercer los derechos de todos los ciudadanos, sin importar la o las características que lo definan, protegiendo así a las minorías, y con la reforma propuesta se protege en particular a los hombres y mujeres indígenas, evitando con ello coartar su derecho de votar y ser votados. De manera fundamental se menciona que un precepto constitucional fundamental es sin duda aquel que establece que la ley es igual para todos y las ideas se encuentran sujetas a cambios. Cualquier costumbre, por antigua que sea, debe interpretarse de acuerdo al contenido de la Constitución Federal, los convenios y tratados internacionales, los derechos humanos y los valores de la democracia. Se esgrime también que el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo abunda en ese sentido al señalar en su artículo 3º, párrafo 1, que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, y que las disposiciones del convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de estos pueblos. De igual forma, se expone que el artículo 8, párrafo 1 y 2 de dicho convenio señala que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración a sus costumbres o su derecho, y que dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionales reconocidos. Destaca también la mención hecha en torno al convenio internacional adoptado por nuestro país,
mediante el cual se protege la no discriminación de los pueblos indígenas y el derecho que los mismos tienen para conservar sus costumbres y tradiciones propias, siempre y cuando las mismas sean compatibles con los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente. Igualmente se expone que un sustento importante para la aprobación de esta reforma constitucional se basa en el informe especial presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual enfatiza que las prácticas discriminatorias constituyen elementos violatorios de los derechos humanos en algunas acciones u omisiones de autoridades y servidores públicos que sustentan su actuación en una defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y niegan el acceso a las mujeres al poder público. Finalmente, sobresale también el argumento expuesto en el sentido de que las defensas de los derechos humanos, el derecho a la no discriminación y la igualdad ante la ley de las mujeres y los hombres son normas contenidas en nuestra ley fundamental y que la obstaculización o prohibición de contender por un cargo público o de participación activamente en la vida política del país para cualquier persona derivado de la situación que prevalece en algunas comunidades y pueblos indígenas, bajo el argumento de los usos y costumbres que lo rigen, significa una transgresión directa al derecho humano de carácter político de votar y ser votado, por lo que estimamos correcto la propuesta de modificación contenida en la minuta que comento. Consideraciones de la comisión dictaminadora. Luego del análisis efectuado en la minuta en el estudio y con base en los argumentos derivados del análisis que antecede, los cuales constituye el sustento justificativo de la opinión emitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, quienes emitimos el presente dictamen, estimamos procedente la minuta de reforma constitucional que nos ocupa, con el objeto de establecer principios de igualdad y equidad para las mujeres y hombres indígenas con relación a los procesos electorales, garantizando en todo momento su derecho de votar y ser votados, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de protección, acceso y ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de este grupo de ciudadanos de comunidades indígenas respecto a sus costumbres y tradiciones. En ese tenor, cabe mencionar que a través de la historia el papel de las comunidades indígenas siempre ha sido y será trascendental en la vida y desarrollo de cualquier sociedad, ya que ha sido parte importante tanto en movimientos que han revolucionado al país, además de hacer aportaciones que sirvan para el desarrollo económico y social de nuestra nación. Asimismo, es preciso establecer que además de lo que señala nuestra Carta Magna con relación a los derechos de las personas indígenas, existen diferentes tratados internacionales y convenios firmados por nuestro país, los cuales fortalecen el sustento jurídico para proteger los derechos humanos de las diferentes comunidades indígenas establecidas en las diversas regiones de nuestro país. En ese sentido, cabe poner de relieve que México ha suscrito diversos instrumentos y tratados internacionales en la materia, fortaleciendo la protección de los derechos humanos de las personas, en especial de los grupos indígenas, los cuales, por su origen étnico y por mandato constitucional de normas internacionales, tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena. Aunado a lo anterior, es de señalarse que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene como objeto principal fortalecer los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y con ello robustecer jurídica y socialmente a los pueblos indígenas de todas las naciones. Al efecto, el artículo primero de dicha declaración señala que los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normatividad internacional de derechos humanos.
Así también su artículo 5 establece el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del país. En ese contexto, se aprecia que el compromiso de los estados que suscriben estos instrumentos internacionales se constriñe en avanzar en una cierta dirección en la cual se protege y garantiza el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas, permitiéndoles participar en procesos electorales y en condiciones de igualdad y respetando el derecho de desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, fortaleciendo el pleno goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal. Así también, otra de las premisas fundamentales de esta minuta que nos ocupa es eliminar todo tipo de discriminación que pueda presentar dentro de las comunidades indígenas, principalmente respecto a las perspectivas de género, por lo que mediante esta reforma constitucional se incentiva la participación en condiciones equitativas de hombres y mujeres. Es por ello que la defensa de los derechos humanos, el derecho a la no discriminación y la igualdad ante la ley de las mujeres y los hombres son normas contenidas ampliamente en nuestra ley fundamental. Sin embargo, nos corresponde como legisladores adecuar y fortalecer nuestras leyes para que se preserven los derechos humanos y garantías como ciudadanos mexicanos debemos gozar plenamente. En ese sentido, un instrumento internacional que protege la participación en condiciones de igualdad es la Convención de Derechos Políticos de la Mujer, cuyo principal objetivo es igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el cual se establece el derecho a votar en todas las elecciones de igualdad de condiciones con los hombres, ser elegibles para todos los organismos públicos selectivos sin discriminación y ocupar cargos públicos y poder ejercer funciones públicas establecidas por la legislación de cada estado en igualdades de condiciones. Asimismo, somos coincidentes en afirmar que el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas encuentran como limitante último el respeto a los derechos humanos de aquellos que conforman la misma, es decir, que los actos realizados por las diversas mayorías de las comunidades que vulneran los derechos de una minoría no deberá justificarse bajo el argumento de la autonomía, los sistemas normativos y los usos y costumbres propios de la comunidad. En tal virtud, estos actos no podrán justificar la vulneración de los derechos humanos. Ahora bien, con la presente reforma constitucional se otorga una armonización de nuestra Constitución Política Federal con las convenciones y tratados internacionales en nuestra materia de derechos humanos de las comunidades indígenas, específicamente el derecho de las mujeres y los hombres indígenas y de los ciudadanos y ciudadanas de participar en la elección de sus autoridades municipales regidas bajo el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos. Asimismo, se brindará una mayor certeza y certidumbre jurídica, en especial a las comunidades indígenas que aún siguen siendo objeto de actos discriminatorios al momento de participar en la adopción de decisiones en sus comunidades. Así también coincidimos con los argumentos esgrimidos por las comisiones dictaminadoras de la Cámara Revisora al señalar que, más allá de las reformas constitucionales y legales que se pueden plasmar a efecto de respetar y salvaguardar los derechos humanos políticos de las personas provenientes de comunidades y pueblos indígenas, es necesario un cambio cultural que dignifique y reconozca de manera plena la participación de la mujer indígena dentro de sus comunidades, no solo como mujer, como madre o como esposa,
sino como un agente de cambio social, político y cultural. Finalmente, con base en las consideraciones antes expuestas, estimamos pertinente aprobar en ese sentido positivo la presente reforma constitucional para establecer los principios de igualdad y equidad con perspectiva de género en materia político-electoral de mujeres y hombres indígenas de comunidades y municipios de origen étnico, así como fortalecer los mecanismos que permitan el acceso y ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las autoridades pertenecientes a una comunidad indígena, protegiendo sus costumbres y tradiciones, pero anteponiendo el pleno respeto a los derechos humanos y sus garantías individuales. Es así que esta dictaminadora considera procedente en todas y cada una de sus partes la presente reforma constitucional. Por tal motivo, sometemos a la consideración de este honorable Pleno Legislativo la presente opinión, solicitando el apoyo así decidido de sus integrantes para la aprobación definitiva del dictamen de mérito, así como del siguiente proyecto de punto de acuerdo. Artículo primero. La 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviado a esta representación popular por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue. Artículo único. Se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Número 3, elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Gracias, compañero. Gracias, Prosigo. compañero. Nada más permítame que termine de leer la minuta, compañero. Tránsito. Cuando termine de leer la minuta, con mucho gusto, compañero. Compañero, ¿me permite seguir? Compañero, tenemos la cuenta de los diputados que están presentes, sí hay quórum. Son 23 diputados, compañeros. Sí estamos, compañero. Prosiga con la minuta, compañero. Gracias, diputada presidenta. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas constituciones, así como la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Artículo segundo. Para los efectos del artículo 135 de la Constitución General de la República y 88 párrafos 4 y 6 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, comuníquese
el presente punto de acuerdo a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados de la República para los efectos constitucionales correspondientes. Artículo 3º. Con fundamento en lo establecido en el artículo 88, párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, envíese el presente punto de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el periódico oficial del Estado. Transitorio, el presente punto de acuerdo inicia su vigencia a partir de su expedición. Suscriben los integrantes de la comisión. Es cuanto, compañera diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Honorable Asamblea Legislativa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley para la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, lo abre a discusión. Al efecto y con base en el artículo 102, párrafo 1 del ordenamiento citado, se abre el registro de oradores. Quienes deseen intervenir en el debate, favor de indicármelo para que la Secretaría tome nota. Diputada Olga Sosa. Gracias, compañero. A favor. No me deja terminar la sesión. Olga Patricia. Compañero diputado Juan Báez. Tiene el uso de la voz el diputado Juan Báez. Gracias, compañero diputado. Adelante, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz. Con el permiso de la presidenta de la mesa y compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, en principio, como punto de partida, cabe destacar que la preservación de sistemas normativos internos de las comunidades indígenas es fundamental para la conservación de su identidad y al formar parte de sus usos y costumbres, se encuentran protegidos por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, nuestra Ley Suprema establece que los pueblos y comunidades indígenas deben ser respetados en cuanto a su libre determinación y autonomía para elegir conforme a sus normas, usos y costumbres a sus autoridades, a sus representantes y su forma de gobierno, respetando y anteponiendo en todo momento los derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución Política Federal. En ese contexto, mediante la presente acción legislativa, se pretende garantizar que las prácticas comunitarias de usos y costumbres no deberán limitar de forma alguna los derechos fundamentales de las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, así como establecer que las mujeres y hombres pertenecientes a este sector de la sociedad puedan acceder al ejercicio de cargos públicos de representación popular para el que hayan sido elegidos o cargos públicos para el que hayan sido designados. Por otro lado, cabe señalar que México ha suscrito diversos instrumentos y tratados internacionales que fortalecen la protección de los derechos humanos de las personas, en especial de los grupos indígenas, los cuales por su origen étnico y por mandato constitucional y de normas internacionales tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena. En esa tesitura cabe precisar
que esta forma constitucional otorgará una armonización de nuestra Constitución Política Federal con las diferentes convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas, específicamente el derecho de participar en los procesos electorales, brindando con ello mayor certeza jurídica, evitando actos discriminatorios al momento de participar en la adopción de decisiones en sus comunidades. Es así que los invito a sumarse a la aprobación de esta reforma constitucional para establecer los principios de igualdad y de equidad para las mujeres y hombres indígenas, garantizando su derecho humano de participar en la vida democrática del país, además de fortalecer los mecanismos de protección, de acceso y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, reafirmando el compromiso que tenemos estos legisladores, nosotros como legisladores, y que hemos asumido de trabajar de convicción en favor de los grupos más vulnerables de nuestro país. Es cuanto, diputada, presidenta y mesa directiva. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿El diputado Juan Báez? No. ¿No va a pasar? Declina. Compañeros legisladores, al no haber más participaciones, esta presidencia solicita al diputado secretario Carlos Javier González Toral se sirva someter a votación el punto de acuerdo de referencia. Honorable Pleno Legislativo, con base en lo previsto por los artículos 110 y 112 de la ley que rige nuestras funciones internas y del punto de acuerdo número 62-1, me permito informarles que procederemos a realizar la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el punto de acuerdo ha sido aprobado por 25 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que además pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la tribuna. Tiene la palabra el diputado Arsenio Ortega Lozano.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros legisladores. Hace unos momentos estuvo aquí un grupo de personas representadas por el maestro Miguel Ángel Tovar, de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia. Ellos vienen a este congreso y presentan ante la Junta de Coordinación Política, ¿sí? Tengo entendido aquí la copia ya fue recibida, pero sí me solicitan que se haga pública las peticiones que están haciendo, ¿verdad? Y esta es una iniciativa, o pretenden que se haga una iniciativa de punto de acuerdo para la conformación de un órgano regulatorio e independiente de la Secretaría de Educación de Tamaulipas para mediar, conciliar y resolver las controversias que se generen entre directivos escolares y padres de familia, ¿sí? Ellos también hacen la presentación, la solicitud de un órgano regulatorio para el Consejo de Administración de la UPICET, ¿verdad? Yo simplemente hago constancia de esto y solicito a la mesa directiva que se le dé el trámite correspondiente de ley a ambas peticiones que realiza, repito, la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia de Tamaulipas, en conjunto con un grupo de personas que apoyan con firmas esta petición. Es cuanto, gracias. Diputado Arsenio, ¿podría hacer el favor de entregarme la solicitud, la petición? Okay, gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Francisco Elizondo Salazar. Compañeras y compañeros diputados, con el permiso, presidenta. En los últimos días se han presentado acontecimientos sumamente lamentables en la parte de la región norte de nuestro estado, en donde se han registrado continuos y diversos actos violentos que se han difundido por diversos medios de comunicación. Esta oleada de violencia ha desestabilizado y afectado a los residentes de los municipios de Reynosa, Vallehermoso, Río Bravo, Matamoros. Tales acontecimientos nos conducen a reconocer que la inseguridad y el crimen organizado son problemas de todos y nos obligan a todos, por lo que solo juntos podremos enfrentarlos y vencerlos. Quienes actualmente ocupamos un cargo público tenemos un alto grado de responsabilidad que debemos asumir. Por un lado, porque la ley nos obliga, pero sobre todo porque no podemos defraudar la confianza de nuestros representados. Nuestra conciencia como tamaulipecos y como servidores públicos nos compromete a actuar de acuerdo con la responsabilidad compartida que nos corresponde, pero sin duda necesitamos llamar a las conciencias de todos y cada uno de los tamaulipecos, nuestras familias y particularmente nuestra juventud han sido profundamente lastimadas y marcadas por los acontecimientos de inseguridad que hemos sufrido. Ello nos obliga a actuar con responsabilidad, pero también con firmeza. Existen entidades que han sabido enfrentar y superar los altos índices delictivos de los cuales fueron víctimas. ¿Y Tamaulipas cuándo?
Es momento y urge retomar el rumbo y trabajar de la mano autoridades y sociedad. Cada uno de nosotros tenemos el gran compromiso de contribuir al restablecimiento de la seguridad que garantice una convivencia social pacífica como soporte del desarrollo y bienestar de Tamaulipas. Desde esta tribuna hacemos un llamado a la conciencia de cada uno de los tamaulipecos y hacer un frente común basado en los valores que nos distinguen para retomar la unidad del Estado y devolver la seguridad y la paz que deseamos y merecemos los tamaulipecos. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros y compañeras diputados y diputadas. El día de hoy conmemoramos 3 actos de gran relevancia en el entorno histórico del marco constitucional de nuestro país en Tamaulipas. 3 actos que coincidentemente se efectuaron un 5 de febrero en distintas épocas con un mismo propósito: dar vigencias a las normas supremas de 3 leyes fundamentales que representan sendos episodios de la consolidación del sistema republicano en México y de nuestra entidad federativa como parte del mismo. Me refiero a los actos de la promulgación de las constituciones mexicanas de 1857 y 1917, así como de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas de 1921. Ellos nos impulsan a recordar ineludiblemente a los constituyentes tamaulipecos que participaron en tan importantes actos y cuyos nombres están inscritos en los muros de honor de este salón de sesiones. Por tal motivo, conmemorar la promulgación de las citadas leyes fundamentales implica no solo rendir homenaje a los citados documentos supremos, sino también recordar con gratitud a quienes diseñaron el contenido de estas constituciones, a quienes, apoyados en sus posiciones ideológicas distintas, supieron ponerse de acuerdo para afincar los cimientos sobre los cuales se construyó el porvenir del Estado mexicano y de Tamaulipas. Sobre aquellos constituyentes originarios, así como con relación de los acontecimientos históricos y políticos vinculados con el contenido de estas constituciones, cuya promulgación hoy conmemoramos. Se han escrito cientos de libros, sin embargo haré una breve referencia de cada uno para describir su grandeza. Así, la Constitución mexicana de 1857 representa la consolidación de México independiente y republicano. Por su parte, la Constitución de 1917 es la primera ley fundamental del siglo XX, inspirado en los derechos sociales y de nuestro sistema democrático. Y la Constitución Política local, promulgada el 5 de febrero de 1921, es la sustancia suprema que nos da identidad y fortaleza a quienes somos orgullosamente tamaulipecos. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, hablar de la Constitución es hablar de la médula de donde emerge la organización y el funcionamiento del Estado. Es hablar del documento que da rostro a un pueblo en cuyo contenido se engloban las legítimas aspiraciones de una sociedad organizada políticamente. Es hablar de la historia, pero también del presente y del futuro, porque en su contenido se sientan las bases para la construcción del mañana. Sin embargo, de nada sirve la Constitución si sus preceptos no se trasladan del papel a los hechos para lograr que sus fines trasciendan en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Es cierto que vivimos tiempos de transformaciones políticas que emanaron de reformas efectuadas a nuestra Carta Magna, pero también es cierto que hace falta arribar plenamente a un auténtico Estado de Derecho, donde prevalezca el imperio de la ley y las personas que puedan ejercer libremente sus derechos fundamentales. El marco constitucional nos obliga a seguir perfeccionando nuestro régimen político, la justicia social y el control del poder público, entre ellos muchos temas más vinculados
a la esencia de nuestra Constitución. Por ello es que más allá de las reformas sistemáticas a nuestra Constitución, se requiere de una reforma profunda, de una nueva Constitución, pues es señal de que emana de la movilidad social de nuestros tiempos. Los esfuerzos y sacrificios de los millares de mexicanos que todos los pusieron en la Revolución de 1910 para obtener la libertad del sufragio efectivo y la no reelección, quedaron plasmados con su sangre en los 138 artículos de la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos, que se celebró el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. A sus 105 años de consumada la Revolución y de 98 promulgada la Constitución, observamos con tristeza, con desesperación y rebeldía que sus preceptos no se cumplen diariamente, la complacencia oficial se pisotea y violenta las garantías sociales y los derechos de los ciudadanos que en ella se consagran, los cuales sirven de marco a los demagógicos discursos de los hombres en el poder. En la Suprema Carta Magna, origen, causa y sostén de las instituciones nacionales, en ella se recopilan los permanentes afanes libertarios del pueblo mexicano y en ella se encontrarán las garantías, los derechos y obligaciones que le corresponden. Si todos la conociéramos, si todos conociéramos nuestros derechos y obligaciones, no habría esclavos ni caciques ni corruptos y todos nuestros conciudadanos disfrutarían en plenitud de las garantías constitucionales, eligiendo libremente y sin presiones a sus auténticos gobernantes. En la Carta Magna encontramos el mejor camino para haga los tuyos el invaluable tesoro de la verdad que por tanto tiempo se nos ha ocultado, pero una vez que la conozcan, difúndanla con generosidad entre aquellos que son mancillados, recordando siempre, no obstante, que los abrojos del camino, que la libertad se conquista, que no se implora, y al unirnos con la fortaleza de nuestro voto en los lugares, lograremos la nueva era que queremos todos para México y para Tamaulipas. Todo por Tamaulipas, como dice nuestro gobernador, pero sí con justicia, aplicando el Estado libre de derecho y aplicando la justicia para todos. Así que justicia para gobernar y honradez para administrar. Es cuanto. Ya sé que no aplauden. Se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea, público asistente. Hoy nosotros, como siempre lo hemos manifestado, seguiremos exaltando los valores y la gente que se ha distinguido por construir el Tamaulipas que todos queremos, de paz, de progreso, de transparencia y que siguen trabajando y construyendo con las nuevas generaciones. Hoy haré mención a un distinguido escritor, dramaturgo y poeta mexicano. Me refiero a Arturo Castillo Alba, nacido en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en 1946. Ha sido editor y director de suplementos periodísticos, coordinador editorial de colecciones para el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Cuento Efraín Hernández en 1996, Universidad Americana, Gobierno de Guanajuato, INBA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, 1995, Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Nacional de Bellas Artes. Premio Estatal de Dramaturgia, 1988, Gobierno del Estado de Tamaulipas, Programa Cultural de las Fronteras, Instituto Nacional de Bellas Artes. Es un destacado impulsor de la cultura tamaulipeca y por eso desde esta tribuna seguiremos impulsando y dando reconocimiento a tamaulipecos distinguidos que con su esfuerzo, trabajo y dedicación ponen en alto el nombre de nuestro Estado. Muchas gracias. Es cuanto, compañeros diputados. Muchas gracias, compañero. Tiene el uso de la palabra la diputada
Ana María Herrera Guevara. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, amigos todos. El próximo 9 de febrero celebraremos en el mundo de la medicina el Día del Odontólogo o dentista, como se le conoce comúnmente. Lo anterior para reconocer el trabajo de todos los profesionales de la materia que promueven la salud bucal y que evitan las enfermedades relacionadas con la higiene bucal, la corrección, la prevención, la curación de los dientes, entre algunas otras. De acuerdo con las estadísticas, casi un tercio de la población en los países de desarrollo va a requerir atención y alivio al dolor bucodental por lo menos durante 3 veces en la vida. El campo de acción del odontólogo no solo abarca la cavidad bucal, sino también la atención a los maxilares, músculos, vasos sanguíneos, piel, nervios que conforman esta cavidad, y además se relaciona con otras especialidades como la otorrinolaringología, la oftalmología, cardiología y neurología. La odontología tiene varias especialidades, siendo las más conocidas rehabilitación oral o prostodoncia, periodoncia, endodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial, odontopediatría, entre otras. Como parte de la historia, consideran que la celebración del Día de la Odontología se realiza en honor a la vida de Santa Apolonia, patrona de la odontología y las dolencias dentales. Santa Apolonia fue una mujer cristiana a quien torturaron horriblemente, pues la querían obligar a decir una serie de improperios y blasfemias contra Cristo. Ella se negó y la golpearon rompiéndole los dientes, cayendo estos en pedazos. Según la historia, antes de morir señaló que los que padecieran dolor de muelas e invocaran su nombre, solo por este hecho se librarían de tal sufrimiento, siendo su aniversario de esta santa el día 9 de febrero. Así, a la luz de este pasaje histórico, este próximo lunes 9 de febrero, rindamos un merecido homenaje a todas y todos los odontólogos de nuestro país, ya que ellos dedican su vida al combate de los problemas que afectan la salud bucal de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañera diputada. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 13:09, declarándose válidos los acuerdos tomados, y se cita para la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 11 de febrero a partir de las 11 horas.